En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, los apóstoles pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto es un entrenamiento. El Señor no solamente les estaba enseñando a pescar hombres. ¿Recuerdan cuando hizo el llamamiento a sus discípulos? Les dijo a los que estaban remendando las redes: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, yo les voy a enseñar cómo se hace la obra de Dios, cómo se predica el evangelio del reino y cómo se manifiesta el poder de ese reino. Eso es lo que les dijo el Señor a sus discípulos cuando los llamó. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los reunió. No es la primera vez que los reúne, sino que ya había hecho llamamiento y el Señor ya les había instruido bastante. Entonces, en esta ocasión los reúne para darles unas ciertas instrucciones. Ya les ha enseñado por precepto, ya les ha enseñado por el ejemplo, porque el Señor predicaba y ellos veían cómo el Señor predicaba. Probablemente por las noches, cuando estaban juntos, ellos preguntaban muchas cosas al Señor para aprender a enseñar y predicar como Él lo hacía. También seguramente le preguntaban cómo es que el Señor podía hacer los milagros, las sanidades, los prodigios, las resurrecciones y maravillas que el Señor manifestaba cuando predicaba el evangelio del reino. Estuvo el Señor enseñándoles, respondiendo a las preguntas de ellos, instruyéndoles, capacitándoles para que ellos pudieran hacer lo mismo. Entonces, para que ellos pusieran en práctica todo lo que habían oído y todo lo que habían visto respecto al ministerio de Jesús y cómo se ejecuta la obra de Dios, entonces el Señor los reunió a sus 12 discípulos y los instruyó. Les dio ciertas instrucciones bien prácticas. Los envió.
y les dio poder y les dio autoridad. Dos cosas esenciales y básicas. Cuando nosotros leemos la gran comisión al final de los evangelios, el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y entonces el Señor le dio esa autoridad a sus discípulos. Pero en el Evangelio de Marcos se dice: estas señales seguirán a los que creen. Porque los discípulos del Señor, que después llegaron a ser llamados apóstoles, murieron. Y después de la muerte de estos apóstoles, los discípulos de estos apóstoles y los discípulos del Señor, que ya estaban en diferentes lugares, en varios, quizás en tres continentes, en el europeo, africano y asiático, porque el evangelio se había extendido por todos esos lugares. Ellos eran discípulos y también algunos de ellos, creyendo firmemente en la palabra, orando por los enfermos, estos eran sanados. Y a lo largo de la historia de la iglesia, si nosotros leemos la historia de la iglesia, vamos a ver cómo se manifiesta el poder de Dios en los grandes avivamientos. Cómo también se repitió una y otra vez las maravillas que hacían la iglesia primitiva, orando por los enfermos, echando fuera demonios, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como esto se iba a prolongar, como la iglesia iba a heredar el ministerio del Señor, entonces el Señor les instruía, les enseñaba por precepto, o sea, por palabra, y también les enseñaba por el ejemplo. Y para que ellos pusieran por obra lo aprendido, entonces les enseñó cómo hacerlo. Los mandó de dos en dos. Y les dio autoridad. Y les dio autoridad como una autoridad legal. Yo les autorizo, les doy autoridad y también yo les doy poder. Recuerden que allá, después de que Cristo resucitó, les repitió cuál era la gran comisión que iban a hacer, y el Señor les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la provincia de Judea, en la provincia de Samaria y después hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y el Espíritu Santo le dio poder, dinamismo, le dio habilidad y capacidad de hacer lo que tiene la iglesia que hacer, y le dio autoridad legal. Yo les doy autoridad. Hemos recibido la autoridad de predicar el evangelio no de hombre, sino directamente de Jesucristo. Entonces nadie puede desautorizarnos, porque la autoridad que se nos ha delegado es la máxima autoridad, que es la autoridad de Dios. Es Dios quien nos capacita, nos delega autoridad, nos da autoridad legal y autoridad y poder
para hacer la obra de Dios. Y tenemos que obedecer aunque se opongan los hombres, aunque hayan gobiernos que persigan a la iglesia en ciertos países, porque siempre ha sido así. La iglesia no se ha detenido. La iglesia siempre ha obedecido la gran comisión predicando el evangelio. Aquí el Señor le da autoridad a los discípulos y le da poder sobre todos los demonios. Así dice las Sagradas Escrituras. Estas señales seguirán a los que creen. Y se supone que se está refiriendo a nosotros que hemos creído. Se está refiriendo a los que van a creer después de nosotros. Y se está refiriendo a los que creyeron antes de nosotros. Se nos ha dado poder para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los que están enfermos y sanarlos. Y los envió también a predicar con gran autoridad, con gran denuedo, la palabra del Señor. Y les dijo en el verso 2 del capítulo 9 de Lucas, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Hay algo que quiero yo enfatizar y que lo enfatiza las Sagradas Escrituras. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero es una salvación integral. Incluye la salvación de las consecuencias de los pecados. Las consecuencias de los pecados es el juicio eterno, el estar separado de Dios eternamente. Y el libro de Apocalipsis dice que estar separado de Dios en un lago que arde con fuego y azufre, y que ahí habrá un tormento eterno. Pero también el Evangelio implica salvación integral. Es una salvación donde el Señor nos da sabiduría, una nueva mente, una manera de enfocar o entender lo que es la vida, principalmente la vida del reino de Dios. Es adquirir la sabiduría divina. Y también tiene que ver con la redención o la salvación de las enfermedades del cuerpo. Siempre el Señor unió la predicación del Evangelio instando a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio para el perdón de sus pecados. Pero íntimamente con esto estaba también la salvación o la sanación o sanidad de nuestro cuerpo. Y aquí se ve precisamente lo que es la gran comisión. Y también al final de los evangelios sinópticos. Aquí se dice que les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que hagámoslo. Hagámoslo porque ese es el mandato de Dios. Aunque hayan hombres, aunque hayan personas que nos estén enseñando que ya no hay sanidad de nuestro cuerpo. No, aquí dice que el Señor, así como nos ha dado autoridad para predicar el Evangelio, implícitamente va incluido ahí la autoridad de sanar a los enfermos. Es un asunto de fe. Si usted cree, sucederá. Y si no cree, no sucederá. Porque el Señor dice, como creíste, te sea hecho. Entonces los envió a predicar el Evangelio del reino, a sanar a los enfermos.
y además les dio ciertas instrucciones que son válidas aún para nuestros días. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja para echar los alimentos, ni pan, ni dinero, no llevéis 2 túnicas. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Está enseñando el Señor una lección de fe para todos, para todos. Por supuesto que si a mí me invitan a predicar el Evangelio en otra ciudad, digamos Tegucigalpa o San Pedro, y voy a estar una semana por allá predicando el Evangelio, bueno, yo tengo que agarrar mi mochila o mi valija y poner ropa allí. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el Señor? Una lección de fe. El Señor está diciendo que Él proveerá y suplirá las necesidades básicas materiales de aquellas personas que le están sirviendo a Él. Es decir, aquí se les dice, no lleven 2 túnicas, no lleven dinero. Pero nosotros para trasladarnos ahora en estos tiempos modernos de un lugar a otro, tenemos que pagar el pasaje. Pero el principio prevalece. ¿Cuál es el principio? Que Dios provee y suple a sus siervos y a sus siervas las necesidades para que podamos cumplir con la gran comisión, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, lo que enfatiza este versículo 3, es que si el Señor nos ha llamado para ejercer un determinado ministerio, el Señor proveerá, el Señor suplirá las necesidades de nosotros. Él tiene infinidad de formas y métodos para proveer y suplir las necesidades de nosotros. Él nos dará lo necesario para que podamos trasladarnos de un lugar a otro y para que podamos ejercer los dones y el ministerio que Él nos ha dado. Y luego les da instrucciones, les dice que en cualquier casa donde entréis, quedaos allí y no salgan de allí. Y donde quiera que os recibieren, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos, los discípulos, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y los milagros ocurrían. Cuando volvieron, dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo en una ocasión, cuando yo os envié sin alforja, sin dinero, sin 2 túnicas, sin 2 sandalias, ¿les hizo falta algo? Y todos dijeron, no, Señor, porque es Dios quien provee y suple. Bien, ¿qué aplicación podemos hacer a esto? Amado pastor, evangelista, maestro, predicador, siervo y sierva del Señor, si Dios lo ha llamado a usted, confíe en el Señor. Él le suplirá a usted todas sus necesidades, porque el obrero es digno de su salario. Dios le bendiga. Lo espero mañana. No desmayemos, continuemos en el ministerio. No hay manera de renunciar al ministerio. Tengamos fe. Esta lección es una lección de fe para aquellos que son llamados a predicar el evangelio. Dios le bendiga y Dios le guarde. Lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.